Son las 7 de la mañana con 31 minutos. En los próximos días, en las próximas horas, debe ser discutido en el Congreso Nacional el presupuesto de ingresos y egresos para este 2023. Vamos con nuestro enlace desde la moderna cabina de HRN, un país propicio para la atracción de inversiones. Rosendo García y Eunice López, buenos días. Buenos días, Aldo. Buenos días, Jackie. Aquí estamos para compartir con ustedes en este enlace informativo entre HRN y Noticieros Hoy Mismo. En un momento en que las principales economías del mundo han anunciado que deben existir ahorros, que estamos frente a una recesión que nos pasará factura, y hablamos que la economía de los Estados Unidos, la economía china y la Unión Europea ya han tomado sus medidas luego del anuncio de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Para nuestro país, los especialistas están proponiendo un pacto económico, político y social, pero con el compromiso que deben asumir los tomadores de decisiones de cumplir por primera vez ante la discusión de un presupuesto general de la República para el 2023 gordo, con un presupuesto de 392.000 millones de lempiras. Yo le traslado al financista y exdiputado Walter Romero. Eunice, ¿estamos listos para aprobar un instrumento fiscal en estas dimensiones? Y sobre todo con este anuncio de recesión en las grandes potencias que sin duda le pasará factura a Honduras. ¿Cómo deben de ir orientados esos recursos? ¿Cuáles deben ser las prioridades en este presupuesto? Buenos días, licenciado. Buenos días, mi estimada Eunice, mi estimado Rosendo, un gusto saludarlos. Un saludo a su maravillosa radioescucha. Muy buenos días, le escuchamos. A su parecer, ¿cuáles deben ser las prioridades en la distribución de este presupuesto ante todo ese panorama gris que nos están proyectando diferentes sectores? Bueno, lo primero que quiero mencionar es que el presupuesto debe ser un instrumento de desarrollo económico, y en mi opinión el presupuesto en los últimos años se ha utilizado y se sigue utilizando para empobrecer al pueblo hondureño. ¿Por qué razón? Porque uno de los errores más grandes que se siguen cometiendo es que se siguen aprobando presupuestos con déficit fiscal. Y para mí no es correcto aprobar presupuestos con déficit fiscal, porque los déficits fiscales hay que financiarlos. Y esos déficits fiscales lo que hacen es endeudar a las futuras y a las actuales y a las futuras generaciones. Los endeudamientos al final son impuestos futuros. ¿Por qué? Porque los van a tener que pagar los niños que ni siquiera han nacido, los jóvenes, los micro, pequeños, medianos empresarios, etcétera, etcétera. Entonces, para mí ahí es donde radica uno de los grandes problemas que tiene este presupuesto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cerca de 60.000 millones de más endeudamiento, tanto interno como externo, que se está presupuestando, porque estamos con un déficit fiscal de un poco más del 10% con relación al Producto Interno Bruto. Entonces, ahí me parece que está el problema. ¿Y dónde tenemos que enfocarnos? Pues aquí tenemos que ver que una de las partidas más grandes que tiene este presupuesto, pues es la partida de servicios financieros, que estamos hablando de un poco más de 17.000 millones. Dentro de esa partida, según datos que ha dicho el FOSDE, hay cierta parte que es partida confidencial. Hay otras partes que son fideicomisos, pero también se debe evaluar esa partida, se debe ver qué se puede hacer para reducir esa partida, porque me parece un dato demasiado horroroso, demasiado alto. Pues un presupuesto de 392.000 millones de lempiras, que si lo comparamos con el presupuesto original de 308.000 millones de lempiras, estamos hablando que tiene un incremento del 27.3%. Se dice que este presupuesto está fundamentado en un presupuesto bajo la teoría de un presupuesto bajo cero, de base cero. Ahora, aquí hay que ver que cuando se establece un presupuesto de base cero, porque se van a controlar y a reducir los costos en una empresa normalmente, que son las que lo utilizan, ¿verdad? Pero aquí lo que estamos viendo que es un presupuesto de base cero, pero al final lo que se hace es aumentar este presupuesto y aumentarlo con más endeudamiento. Seguimos con la misma tónica de los periodos anteriores, de los gobiernos anteriores, aumentando el presupuesto con más
financiamiento. ¿Y a qué costo nos van a prestar al tener un reporte de un déficit histórico? Porque ese es el otro gran problema que terminará metiendo mucho mayor presión, Walter. Totalmente de acuerdo, y ahorita el riesgo país está alto. Las tasas de interés ahorita que nos pueden prestar a nivel internacional, estamos hablando de arriba del 11.5, 12%, o sea, altísimo el costo para nuestro país. Entonces, se debe de evaluar aquí, por ejemplo, la reorientación de este presupuesto. En primera instancia, no estoy de acuerdo con que se haga un presupuesto tan alto, 27.3%. Más de 60.000 millones, y al final a quien se le está dando más presupuesto, se le está dando la orientación más, es a las partidas, por ejemplo, de seguridad, la partida de defensa y seguridad, por ejemplo. Ahorita les voy a poner escenarios, por ejemplo, la partida de seguridad y defensa está creciendo en un 17%. La partida de la Secretaría de Seguridad, la de Defensa, está creciendo en un 14%. No así la de Salud y Educación, que solo crece en un 8% y en un 7%. La Secretaría de Infraestructura y Transporte solo está creciendo en un 1%. Entonces, a donde debemos apuntarle es al Ministerio de Salud y Educación. A esos presupuestos de salud y educación es donde tenemos que aumentarlos significativamente. ¿Por qué? Porque este presupuesto es para crecer en un alto gasto corriente, pero no se está dando en la inversión en infraestructura. Ahí es donde tenemos que apuntarle, en la inversión en infraestructura, que es bien mínima. Estamos hablando de cerca de los 7.000 millones en infraestructura, y por lo menos lo que se lleva del año, lo que se tenía presupuestado en el año 2022, todavía no se ha logrado ejecutar todo ese presupuesto. Entonces, me parece que educación y salud es donde se le debe de dar el más alto componente de presupuesto, porque eso es lo que nos va a generar desarrollo económico en el país, ¿verdad? Que va a desarrollar a las personas, que va a desarrollar a través de la educación y a través de darle una salud digna al pueblo hondureño. Pero justifican desde la actual administración que para el caso hay un plan agresivo contra la extorsión en el país y que más bien necesitan más recursos para dotar estas secretarías en apoyo con defensa de tecnología, entre otras, que en todo caso no podría reorientarse esa partida a las que usted menciona. No, pero es que ya tienen un presupuesto y hay que adecuarnos el presupuesto. Tenemos que darle prioridad, y con el presupuesto que ya se tiene, me parece está bien que se le aumente algún cierto nivel a seguridad y a defensa, me parece bien, pero no en los porcentajes que se le está aumentando, que se le está dando más prioridad que la educación y a la salud. Por otro lado, se tienen unas partidas ahí que estamos hablando de cerca de los 7.000 millones, que son partidas básicamente para dar ayuda, los tales bonos solidarios. Son partidas que, en mi opinión, son partidas básicamente para mantener el caudal político, pues, o sea, todas esas partidas, 7.000 millones de lempiras que se le está dando al pueblo hondureño, se le está dando pescado en vez de enseñarle a pescar. El pueblo hondureño lo que necesita es trabajo. El pueblo hondureño lo que necesita es salud y desde luego la seguridad también, pero no podemos seguirle dando pescado. Seguimos con las mismas prácticas del pasado de seguirle regalando dinero a la gente, y sabemos que ahí es donde se dan los altos niveles de corrupción. Eso es lo que ha dicho el FOS, del Consejo Nacional Anticorrupción, que ahí es donde esos son los focos de corrupción. ¿Por qué 7.000 millones? Porque no le damos de esos 7.000 millones un porcentaje a salud. La gente quiere salud, no hay medicinas en los hospitales, no hay hospitales, no se construyen hospitales desde hace varios años en nuestro país. Ahí es donde tenemos que apuntarle. Si le damos educación de calidad y educación digna al pueblo hondureño, pero no se mira en este presupuesto que se le esté orientando, solo se está orientando un 8%, un 7% respectivamente, tanto a educación y a salud, y se le está dando prioridad a otras partidas. Sigue siendo la partida del servicio de la deuda cerca de los 50.000 millones de lempiras, muchísimo más alto, más del 35-40% más alta que la partida de educación y salud. Entonces no podemos seguir con un presupuesto de esta magnitud solo para seguir manteniendo el clientelismo político, para mantener el activismo, para seguir engrosando las planillas del Estado, pagando altos salarios a funcionarios y activistas políticos solo porque me ayudaron en la campaña. No, la propuesta y la propuesta de achicar los gobiernos que en parte forman siempre
parte de esas peticiones que tienen los organismos internacionales y particularmente el Fondo Monetario Internacional, con quien debe la actual administración, a juicio de ustedes, tener un acuerdo? Sí, es que ahí tenemos que irnos a achicar ese presupuesto, pero no. Desde que estaba el gobierno anterior se planeaba, se le decía que se debía achicar el presupuesto, se debía reducir el alto gasto corriente por lo menos en un 20% del presupuesto aquel que teníamos. Estamos hablando de 308.000 billones. Y los que tenían que socarse la faja y se tienen que socar la faja son los políticos, son los burócratas, y no estar castigando al pueblo hondureño con esos altos presupuestos que al final viene con más endeudamiento, y al final volvemos a lo mismo. El endeudamiento son impuestos futuros, pero aquí lo que se tiene que hacer, pero no le han entendido la tónica, porque no quieren socarse la faja los burócratas, no quieren socarse la faja. Tienen que reducirse los altos salarios, los burócratas, a todo nivel. Se tiene que hacer una reforma profunda a esa ley del servicio civil, porque no podemos mantener altos sueldos y seguir aumentando año con año a esos sueldos que están por encima del salario mínimo. Y al que está por encima del salario mínimo tiene que tener un tope. No puede estar aumentándose por la inflación, ¿no? Si ya gana más del salario mínimo, tiene que tener un tope su sueldo. ¿Por qué? Porque ese ingreso que se le está dando a esa persona debería estársele dando a esos 8.5 millones adicionales, 9 millones de personas que son el pueblo hondureño, que son los niños del país, que son las niñas del país, que son los jóvenes, que necesitan trabajo, que necesitan salud, que necesitan educación. Pero ¿quién se come el presupuesto? Los burócratas. Ahí está el problema que tenemos. Y un presupuesto que se lo comen los burócratas con financiamiento, con impuestos futuros, porque tarde o temprano va a tener que impactar en impuestos para la clase media, para los micro, pequeños, medianos empresarios, en general, ¿verdad? Muy bien, gracias, licenciado Romero, muy amable. A la orden. Walter Romero, financista y excongresista, a propósito de la discusión del presupuesto de la República. Aldo, Jackie, Eunice, aquí hay un elemento que sí coincidimos con Walter Romero, que deberá revisarse, pero a conciencia y a profundidad. El tema de los altos salarios. Nadie está en contra que, por ejemplo, un profesional de la medicina, un especialista, tenga un buen salario, pero hay que equiparar estos ingresos, porque resulta inaudito el sostenimiento de un presupuesto que haya un médico especialista que esté ganando hoy 105,000 empiras mensuales, y un mismo médico especialista que cubre igual horario de 6 horas y que está recién incorporado al sistema, solo gane 34,000 empiras. Estamos de acuerdo que la experiencia es fundamental y todo lo que tomó como parte de su enseñanza en la práctica, en la vida. Pero muchos de estos médicos que están recién salidos del sistema, con la tecnología y todo lo que ha avanzado este mundo, tienen quizás igual o hasta mejor expertise que los que tienen salario de más de 100,000 empiras, pero ellos solo ganan 34,000. Esto solo lo ponemos como ejemplo para un balance de esto que señalaba Walter, que hay que revisar por qué hay sector de la burocracia que se está comiendo el presupuesto de la República. Aldo, regresamos con usted en esta fuerza informativa. Gracias, Eunice, gracias, Rosendo. Lo que pasa es que también hay que revisar el manual de puestos y salarios de los servidores públicos. Es urgente para el equilibrio financiero y el equilibrio salarial. Gracias, nuestro enlace informativo de la Fuerza HRN y Noticieros Hoy Mismo.